¿Y si te dijera que todo lo que crees saber sobre tener una mentalidad ganadora podría estar frenándote en silencio? Tal vez pienses que es cuestión de motivación, de levantarte temprano o de repetir frases positivas frente al espejo. Pero no, la verdad es mucho más incómoda. La mayoría de las personas fracasan, no por falta de talento, sino porque están programadas para perder sin siquiera saberlo. Ahora mismo, mientras ves este video, tu cerebro ya está tomando decisiones que determinarán si te acercas o te alejas de tus metas. ¿Quieres la parte más inquietante? Esa programación no siempre es tuya. Fue instalada por años de creencias heredadas, hábitos invisibles y pequeños, fracasos que acumulaste como si fueran pruebas de que no eres suficiente. Pero aquí está el dilema. ¿Cómo cambiar algo que ni siquiera sabes que está controlándote? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Vamos a abrir un mapa oculto que muy pocos conocen. Un mapa que no se enseña en la escuela, que no está en los libros de autoayuda más vendidos y que, una vez lo entiendas, no podrás dejar de usar. Hoy no voy a decirte que puedes lograr lo que quieras como un eslogan vacío. Voy a mostrarte cómo reprogramar la forma en que tu mente reacciona ante la presión, el fracaso y la oportunidad. Pero antes de revelarte la primera clave, déjame contarte algo que, si lo entiendes, cambiará por completo la manera en que miras tus propios límites. Y ese es el primer paso para romperlos. Lección 1: el mito de la motivación. Todos te han dicho que para ganar necesitas estar motivado, que la motivación es el combustible del éxito. Y sin embargo, ¿cuántas veces te has sentido motivado por la mañana y derrotado por la noche? El problema es que la motivación es como una chispa. Brilla con fuerza al principio, pero se apaga en segundos si no hay algo que la mantenga ardiendo. La verdad incómoda es que una mentalidad ganadora no se construye sobre emociones temporales, sino sobre sistemas inquebrantables. Piensa en esto. Un atleta de élite no se entrena solo cuando tiene ganas. Lo hace incluso cuando lo último que quiere es moverse. Ahí es donde entra la diferencia entre motivación y disciplina. La motivación te empuja. La disciplina te arrastra aunque no quieras. ¿Y cómo se forma esa disciplina? Aquí es donde se abre un bucle importante. No empieza con fuerza de voluntad, como muchos creen, sino con algo mucho más sutil, casi invisible. Algo que puedes activar hoy mismo y que, una vez lo tengas, convertirá cada acción en una reacción automática hacia tus objetivos. En un momento te diré qué es, pero antes necesitas entender por qué la mayoría nunca lo descubre. Y la respuesta no es que no tengan tiempo, ni dinero, ni recursos. Es que nunca han visto el modelo mental que separa a los que alcanzan sus metas de los que se quedan soñando con ellas. Lección 2. El enemigo invisible. Si te pidiera que nombres a tu mayor enemigo, probablemente dirías algo como la falta de dinero, la falta de tiempo o incluso la competencia. Pero lo que no sabes es que el enemigo más peligroso está mucho más cerca. Es la voz que vive dentro de tu cabeza. Esa voz que te dice: mañana empiezo, no estoy listo, o mejor, espero el momento perfecto. Y aquí está el truco. Esa voz no siempre suena negativa. A veces se disfraza de lógica y prudencia, pero en realidad es puro miedo disfrazado. Los ganadores no eliminan esa voz, aprenden a desenmascararla. Y tú, hoy, vas a empezar a hacerlo. En un instante, te revelaré una técnica usada por atletas olímpicos y emprendedores, multimillonarios, para hackear esa voz y convertirla en un aliado. Pero antes, necesitas entender cómo funciona su mecanismo. Cada vez que aceptas una excusa, refuerzas un patrón mental que hace que la próxima vez sea más fácil rendirse. Es como un músculo, pero al revés. La buena noticia es que ese patrón puede romperse. La mala es que no se rompe con motivación, sino con algo mucho más incómodo: exponerte de forma controlada a la incomodidad. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. Lección 3. El poder de los microcompromisos. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que para cambiar necesitan hacer un giro radical en su vida. Pero los ganadores saben que las grandes victorias empiezan con compromisos
tan pequeños que parecen insignificantes. Se llaman microcompromisos y son la llave para engañar a tu cerebro. ¿Por qué? Porque tu mente odia el cambio, pero acepta sin resistencia tareas que parecen demasiado fáciles para fallar. El truco es que una vez que empiezas, tu cerebro activa el efecto Zeigarnik, una especie de incomodidad mental que no desaparece hasta que terminas lo que empezaste. Así, cada microcompromiso se convierte en un motor que te impulsa al siguiente paso. ¿Recuerdas que te dije que la disciplina no nace de la fuerza de voluntad? Aquí está la respuesta. Nace de cadenas de microcompromisos que, repetidos, crean un hábito inquebrantable. Y aquí te voy a dejar con una pregunta que responderé más adelante. Si todo lo que te separa de tu meta es una serie de pasos pequeños y alcanzables, ¿por qué la mayoría nunca empieza? La respuesta es inquietante y tiene que ver con un sesgo mental que nos hace preferir la fantasía del gran cambio a la realidad del progreso constante. Lección 4. El sesgo del héroe. La razón por la que muchos nunca empiezan es que están atrapados en lo que yo llamo el sesgo del héroe. Creen que para lograr algo deben tener un momento épico, una especie de escena de película donde todo cambia en un instante. Esperan la llamada de la aventura, la gran oportunidad, el golpe de suerte, y mientras esperan, la vida pasa. Los ganadores, en cambio, entienden que la verdadera historia del héroe no se escribe en un solo día, sino en cientos de días invisibles donde nadie aplaude. Lo irónico es que esos momentos invisibles son los que construyen la escena final que todos ven. Y aquí quiero abrir un bucle que cerraré en los últimos minutos de este video. Hay una forma de vivir cada día como si estuvieras en esa película, pero sin esperar la escena final. Una técnica mental que te hará sentir protagonista desde el primer paso y que elimina de raíz la excusa de no es el momento adecuado. Pero antes de darte esa técnica, necesito que veas algo. El mundo no premia a los que esperan el momento perfecto, sino a los que actúan cuando parece que no hay momento. Y eso, créeme, lo cambia todo. Lección 5. Romper el ciclo de la espera. Cada día que esperas el momento perfecto, estás reforzando un patrón mental que te ata más fuerte a la inacción. Lo curioso es que este patrón se disfraza de prudencia. Piensas que estás evaluando opciones, preparando el terreno o afinando el plan, pero en realidad estás entrenando a tu cerebro a asociar acción con condiciones ideales. El problema es que esas condiciones casi nunca llegan. Los que tienen una mentalidad ganadora lo saben y actúan, aun cuando el panorama es incierto. Lo hacen porque entienden que la acción imperfecta vence a la inacción perfecta. Te contaré algo que parece contraintuitivo. Tomar una decisión rápida, incluso si no es la mejor, genera un impulso que crea oportunidades que no podrías prever. Y aquí está el truco que pocos usan: convertir la incertidumbre en un aliado. Los mejores emprendedores, deportistas y líderes no esperan a que el miedo desaparezca. Lo usan como señal de que están en el camino correcto. Quiero que recuerdes esta frase. Si lo que estás a punto de hacer no te provoca un poco de temor, probablemente no te llevará a un lugar nuevo. En unos minutos te mostraré cómo transformar ese miedo en combustible, pero antes, déjame contarte una historia real de alguien que lo aplicó y cambió su destino. Lección 6. La historia del salto. Hace algunos años, conocí a una mujer llamada Laura. Trabajaba en una oficina que detestaba, pero tenía un talento increíble para el diseño. Durante años me decía, cuando tenga más tiempo empezaré mi propio negocio. Ese tiempo nunca llegaba, hasta que un día, de forma impulsiva, aceptó un trabajo freelance que no sabía si podría manejar. No tenía todo listo, no tenía un plan perfecto, pero sí tenía la presión de cumplir. Lo curioso fue que esa presión la obligó a actuar de una forma que jamás habría logrado si esperaba el momento ideal. En menos de 6 meses, estaba generando más ingresos por su cuenta que en su trabajo de oficina. ¿Cuál fue la diferencia? Rompió el ciclo de la espera, tomó acción antes de sentirse lista, y esa decisión imperfecta fue la que desencadenó el cambio. Aquí hay un patrón que quiero que notes.
La acción genera claridad, no al revés. Mucha gente espera tener claridad para actuar, pero los que ganan saben que la claridad aparece solo después de moverse. Y tú, si aplicas esto, podrías estar a una sola acción imperfecta de cambiar tu rumbo. Más adelante, te revelaré una estrategia para identificar cuál es esa acción mínima que puedes tomar hoy. Lección 7. El efecto bola de nieve. Tal vez pienses, sí, pero una sola acción no cambia mi vida. Y en parte tienes razón, una acción aislada no lo hace. Pero una acción inicial tiene el poder de desencadenar un efecto bola de nieve. Imagina un pequeño copo rodando cuesta abajo. Al principio es insignificante, pero a medida que avanza, recoge más nieve y gana velocidad. Lo mismo pasa con las decisiones y hábitos. Los ganadores no buscan resultados inmediatos, sino momentos iniciales que multiplican su impacto con el tiempo. Aquí hay algo que casi nadie te dice. El primer paso no necesita ser enorme, necesita ser repetible. Un esfuerzo heroico que no puedes sostener te lleva de nuevo al punto de partida. Pero un pequeño compromiso diario que puedes repetir se convierte en una fuerza imparable. En un momento voy a enseñarte cómo diseñar tu propia bola de nieve de acciones para que, incluso en los días malos, el impulso siga creciendo. Pero antes, debes entender el mayor obstáculo que se interpone en este proceso: el autosabotaje, disfrazada de descanso legítimo. Lección 8, el descanso que te roba. Todos necesitamos descanso, eso es innegable. Pero hay un tipo de descanso que es una trampa, aquel que no busca recuperación, sino evasión. Esa pausa que dices que te mereces antes de empezar algo importante, pero que en realidad es un aplazamiento disfrazado. El problema es que cuanto más la practicas, más entrenas a tu cerebro a asociar el inicio de un reto con la necesidad de prepararte o despejarte primero. Los ganadores hacen algo diferente, descansan después de actuar, no antes. Premian la acción, no la inacción. Este pequeño cambio de orden reprograma tu mente para ver el movimiento como el desencadenante del placer, no la evitación como recompensa. Voy a proponerte un reto. La próxima vez que quieras descansar antes de iniciar algo, comprométete a dar un micropaso primero, aunque sea mínimo. Te garantizo que en la mayoría de los casos, una vez que empieces, no querrás detenerte. En unos minutos, voy a darte un sistema de 3 pasos para implementar esto, y que funcione incluso cuando tu energía esté en el piso. Pero antes, déjame hablarte de una herramienta mental que usan los ganadores para ejecutar sin depender de la motivación. Lección 9, la regla de los 2 minutos. Esta herramienta es tan simple que podría parecer ridícula, pero es increíblemente efectiva. La regla de los 2 minutos. Consiste en iniciar cualquier tarea, reduciéndola a una acción que puedas hacer en menos de 2 minutos. El objetivo no es completar la tarea en ese tiempo, sino romper la barrera inicial que tu mente coloca antes de comenzar. Los ganadores aplican esta regla para engañar al cerebro. Una vez que empiezas, el 80% del esfuerzo mental ya está hecho. Piensa en esto. Si quieres leer, ábrete a leer una sola página. Si quieres ejercitarte, haz solo una serie. Si quieres escribir, empieza con una sola frase. La magia está en que una vez que empiezas, rara vez te detienes en esos 2 minutos. El inicio es la parte más difícil, y esta técnica lo convierte en algo tan fácil que tu cerebro no puede rechazarlo. Más adelante voy a combinar esta regla con otro principio, poderoso para crear un sistema que te mantenga en movimiento incluso en tus peores días. Pero antes, necesito contarte por qué la mayoría abandona a mitad de camino y cómo evitar que eso te pase a ti. Lección 10. El punto de abandono. Hay un momento crítico que casi todos enfrentan, el punto de abandono. No ocurre al inicio, sino cuando ya llevas un tiempo trabajando por algo y los resultados aún no aparecen. Este es el instante donde tu mente empieza a negociar contigo. Tal vez no vale la pena. Quizá no soy para esto. Mejor lo dejo antes de perder más tiempo.
Aquí es donde el 90% de las personas se rinden y también donde el 10% que gana se separa del resto. Lo que los diferencia no es que no sientan frustración, sino que han entrenado su mente para interpretar ese punto no como señal de fracaso, sino como indicio de que están a punto de entrar en territorio desconocido, en lugar donde pocos llegan y donde las recompensas son mayores. La mayoría abandona porque espera que el progreso sea lineal, pero los ganadores entienden que el crecimiento real es exponencial, se siente lento, incluso inútil, hasta que de repente se dispara. Si logras superar este punto sin rendirte, no solo mejoras tu resultado, mejoras tu identidad. Más adelante voy a mostrarte una táctica mental para convertir ese punto de abandono en una señal de avance, no de retroceso. Pero antes, quiero que entiendas algo sobre la paciencia estratégica que pocos saben aplicar. Lección 11, paciencia estratégica. La paciencia no es esperar pasivamente, es mantener la acción constante mientras confías en un resultado que aún no ves. Los ganadores no confunden velocidad con avance. Saben cuándo acelerar y cuándo sostener el ritmo. Aquí entra un concepto clave, la paciencia estratégica. Significa aceptar que los frutos más valiosos no llegan en días ni semanas, sino en meses o años, y que tu tarea es seguir plantando y cuidando incluso cuando no hay señales visibles de crecimiento. Piensa en un bambú japonés. Pasa años desarrollando raíces invisibles antes de romper la superficie y crecer metros en semanas. Esa fase subterránea es donde la mayoría se rinde porque no hay evidencia de progreso, pero si abandonas ahí, todo el esfuerzo previo se pierde. La paciencia estratégica requiere fe respaldada por acción, no esperar sentado, sino seguir ejecutando con la convicción de que el resultado llegará en su momento. En unos minutos voy a combinar este concepto con la regla de los 2 minutos para mostrarte cómo mantener la constancia incluso en periodos largos, sin recompensa inmediata. Pero antes debemos hablar de algo aún más poderoso, la identidad ganadora. Lección 12, identidad ganadora. Tener hábitos de ganador es importante, pero hay algo que está por encima, verte a ti mismo como un ganador. La identidad define las acciones, y las acciones refuerzan la identidad. Si te ves como alguien que intenta, actuarás como alguien que intenta. Si te ves como alguien que es, actuarás como tal. Por eso, los ganadores no solo piensan en sus metas, piensan en quién necesitan ser para alcanzarlas. Cada acción que tomas es un voto por la identidad que quieres construir. Y aquí hay un bucle que quiero cerrar. ¿Recuerdas que al inicio te dije que la mentalidad ganadora no se basa en motivación sino en sistemas? Ese sistema funciona porque se alinea con tu identidad. No es que tengas que hacer algo, es que es lo que hace alguien como tú. Cuando tu identidad está clara, las excusas pierden fuerza porque contradicen quién eres. En un momento, te mostraré un método para reescribir tu autoimagen y que empieces a actuar como la persona que ya logró lo que quieres. Pero antes, necesito revelarte el último principio que une todo lo que hemos visto, el momentum. Lección 13. El poder del momentum. El momentum es esa energía acumulada que hace que cada acción sea más fácil que la anterior. Una vez que lo tienes, tu progreso se siente natural, casi inevitable. Pero aquí está la trampa. El momentum no se crea en los días buenos, sino en los días donde no quieres hacer nada, y aún así, haces algo. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, por pequeño que sea, refuerzas la rueda del momentum. Y esta rueda funciona como una bicicleta cuesta abajo. Al principio cuesta empujarla, pero luego se mueve sola. El error más común es dejar que las pausas se vuelvan frenadas, y las frenadas, paradas completas. Los ganadores lo evitan teniendo acciones mínimas, predefinidas para los días malos, lo que mantiene la rueda girando. Aquí cierro otro bucle, la regla de los 2 minutos. Los microcompromisos y la paciencia estratégica son herramientas para que el momentum nunca se detenga. En un instante,
Vamos a cerrar todo con una visión que te hará ver tu camino como un proceso inevitable hacia tus metas, no como una serie de intentos sueltos. Ahora que has visto las piezas, romper el ciclo de la espera, usar la acción imperfecta, aprovechar el efecto bola de nieve, evitar el descanso que roba, aplicar la regla de los 2 minutos, superar el punto de abandono, practicar paciencia estratégica, construir identidad ganadora y mantener el momentum. Tienes en tus manos el mapa que muy pocos conocen, pero aquí está el último detalle. Este mapa no sirve si lo guardas, sirve solo si lo caminas. Una mentalidad ganadora no es un título, es un proceso que eliges cada día. No te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que, si lo aplicas, será inevitable. Y aquí cierro el bucle que abrimos al inicio. Esa programación mental que te estaba frenando puede ser reescrita, no en un instante de inspiración, sino en cada acción que tomes desde ahora. Mañana, cuando tu voz interna te diga que no es el momento, sabrás que es la señal para actuar. Porque el verdadero secreto de una mentalidad ganadora no es esperar a sentirte listo, es actuar hasta que lo seas. Si entiendes esto, no necesitarás buscar motivación nunca más.